Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antesitos de lleno la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente viernes. Nos encontramos ya a 11 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues ya estamos a pocos días que se lleva a cabo esta mega marcha que están convocando estos partidos de oposición. Ante esta situación, acuden a esta entrevista el diputado Hamlet y la senadora Kenia. De diputado a senadora. Y obviamente la postura que tomaron en esta entrevista, pues yo creo que es más que evidente para todos nosotros, ¿verdad? Una estando a favor y obvio, el diputado Hamlet en contra con buenas, digamos, buena postura, porque no se dejó de la senadora y fíjense, ante la actitud burlona que tiene Kenia López Rabadán, el diputado Hamlet Almaguer le pegó una repasada y no solo eso, escuchen porque la dejó callada. En pocas palabras, le exhibió y van a poder ustedes observar que la señora no sabe nada de la Constitución más que gritar muy fuerte. Porque es muy bonito seguir simplemente una línea y estar gritando a realmente hablar con la verdad. Porque estos señores están acostumbrados a dos cosas. O mejor dicho, la línea que manejan son dos cosas. Una, mentir descaradamente. O dos, decir las verdades a medias. Que es una mentira en pocas palabras. Escuchen ustedes, porque inició ahora sí que muy altanera la senadora y terminó simplemente como debe de ser, calladita y con argumentos. Escuchen ustedes. Kenia, ¿a qué se está convocando exactamente? ¿Cuál es la preocupación concreta de esta reforma? Evidentemente nosotros estamos claros pues de que el presidente de la República ha hecho de manera sistemática una destrucción de distintas instituciones en el país, porque bueno, es claro pues que su visión es hacer un corte de caja, llamémosle así, previo a su gobierno y posterior a su gobierno, y claramente eso es muy, muy preocupante. Primero porque él se va a ir en 2 años, más allá de sus aspiraciones políticas o dejar a alguien de sucesor o cualquier de sus corcholatas, el hecho es que él se va a ir, pero la destrucción que está haciendo las instituciones va a perjudicar no solamente a esta generación, sino a generaciones futuras. Por eso es que estamos convocando el próximo domingo, sin colores partidistas, sin filiaciones políticas, sin ideologías. Estamos convocando desde la ciudadanía a todos los mexicanos que están preocupados por esta destrucción de las instituciones. Yo estoy clara pues de que hay gobiernos van y gobiernos vienen. Ya llevo 20 años en la política, he visto cómo llegó el PAN y se fue, llegó el PRI y se fue, y espero ver cómo llegó Morena y se va a ir, pero esta destrucción del INE, que claramente se ve en la iniciativa que mandó el presidente, no se puede permitir, porque entre otras cosas, el INE ha sido justamente esa institución la que le ha dado legitimidad a los gobiernos más allá del partido político que sea. Ahora parece una cosa, digamos, inentendible. Es el INE quien reconoció el triunfo de López Obrador y es López Obrador quien quiere destruir esta institución. Diputado. Pues es tiempo de transformación. No llevo tanto en política, hace 20 años yo estaba en la secundaria, pero me parece importante que los legisladores, independientemente si pertenecen al Senado o a la Cámara y de cualquier partido, atiendan a la voz del pueblo, que es el Congreso, sino la representación popular. Y aquí, pues yo le solicitaría encarecidamente a la senadora que pudiera leer la encuesta de parametría que se publicó el día de ayer y que no tiene diferencias sustanciales sobre la encuesta prohibida del INE, que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le escondieron a la ciudadanía y a la representación de Morena. Está el comparativo en pantalla.
recorte a partidos políticos, en la encuesta del INE 93%, en la encuesta de parametría 80%, menos diputados y senadores 87% en la encuesta del INE, 79% en la de parametría, reducirle el presupuesto al INE, 74% en la del INE, 75% en la de parametría, elección directa de consejeros y magistrados, 78% en la del INE, y un sorprendente 88% en la encuesta de parametría. Ha crecido sustancialmente el respaldo popular a la elección directa de consejeros y magistrados. Se mantienen los umbrales en voto electrónico, eliminación de los soples, y también hay un incremento sustancial en la evolución del INE al INEC, al pasar de 52% en la encuesta del INE a 62% en la encuesta de parametría. Entonces yo creo que es importante atender a estos números. Nos sentimos muy respaldados y muy fortalecidos en la Cámara de Diputados por esta expresión popular, y decirle a la audiencia que a pesar del recorte, el ajuste en la Cámara de Diputados que estamos aprobando al INE, va a tener un presupuesto superior al de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Presidencia de la República, juntas, las 4 instituciones. Evidentemente le sobra dinero al INE y por eso es tan necesaria una reforma electoral, Luisa. Gracias, diputado. Senadora, el INE se ha transformado, digo, la transformación inmediata fue desde el IFE, pero bueno, casi que desde 1917 ha tenido diferentes nombres, funciones y estructuras. ¿Qué es a lo que llaman particularmente destrucción o qué parte, digamos, concreta es la que preocuparía y tienen una contrapropuesta al respecto? Evidentemente son varios temas los que le preocupan a los mexicanos. Y bueno, primero hacer una acotación. Por supuesto que es tiempo de transformación. De lo que no es tiempo es de destrucción. Este gobierno federal, que además de ser pues, lastimosamente corrupto y además mortal, es ineficiente. Y esta propuesta que están haciendo, en estricto sentido, lo que busca es destruir los organismos electorales locales, destruir los organismos de tribunales locales. Lo que busca, y me parece impresionante, pues, a propósito de un señor que llegó a la presidencia de la República a través de una lucha histórica. Yo justo mañana voy a publicar una columna y hago un recuento de todas las veces que el presidente de la República salió a manifestarse a las calles de nuestro país en una cantidad, digamos, larguísima, entre toma de pozos petroleros, la toma de Reforma, su gabinete alterno, en fin, una cantidad de manifestaciones ciudadanas que hizo. Y ahora que los mexicanos queremos manifestarnos, porque evidentemente la voz que yo represento en el Senado de la República y la que muchos de mis compañeros representan en la Cámara de Diputados es la voz de millones de mexicanos que no quieren esta destrucción. Claramente lo que está diciendo México es: no podemos permitir que se destruya la democracia. ¿Por qué el presidente quiere destruir al árbitro electoral? Por algo muy elemental. Quiere un árbitro a modo. Si quiere un árbitro, él quiere ser el dueño de la cancha, el de las reglas, el del equipo y además del árbitro. Es un absurdo, porque estos son pasos a un autoritarismo que México no se merece. Efectivamente, el IFE en su momento se transformó para arrancarle al gobierno. Ese gobierno autoritario, ese gobierno que se parece tanto, por cierto, al de hoy de López Obrador, y quitarle al gobierno la posibilidad de elegir. Y entonces se generó un organismo que después del IFE se volvió INE, y ahora López Obrador quiere destruir esto y nos quiere regresar 30 años al pasado. ¿Por qué? Por una ambición vulgar de poder, porque lo que quiere es que sus corcholatas ganen, y si no ganan, quiere arrebatarlo a través de las instituciones electorales, y si no ganan, quiere arrebatarlo a través de la consigna, y eso me parece terrible. Además, entre otras cosas, de que López Obrador no tuvo 2/3 partes para modificar la Constitución. ¿Sabe? Lastimosamente las ha conseguido, por ejemplo, ahora en la última reforma a propósito de la militarización, a través de amenazas, a través de engaños, a través de carpetas de investigación abiertas, a través de una violencia verbal desde Palacio Nacional, que a mí me parece es inaceptable. La semana pasada, en un solo día, la semana pasada, en la mañanera, a mí, de manera personal, con nombre y apellido, me citaron 2 veces. Es algo que yo diría, en un Estado democrático no se debería de aceptar y no se puede entender. López Obrador llegó después de muchísimos años en la oposición y ahora se comporta de manera autoritaria, algo, yo diría, lastimoso para el país. Diputado, preguntarle, para empezar, digamos, si Morena está conforme con el actuar del INE en las últimas elecciones, porque esto me parece clave. ¿No quiso ganar? Y pues por bueno, Primero, ustedes lo escucharon, se burló. La senadora pues los hizo ganar. Pues no se quedó callado el diputado Hamlet Almaguer y le respondió de manera categórica con esto. Escúchenlo, porque a partir de aquí se pone buenísimo. Bueno, eso rapidísimo, sus consideraciones y nada más también si nos pueden ayudar a entender actualmente cómo se eligen las y los consejeros y qué se está proponiendo, por qué digamos hay como este tema tan central. Bueno, algunas precisiones. Primero, la senadora evidentemente desconoce la Constitución. Reclama que Morena no obtuvo mayoría calificada en las urnas. Senadora, la Constitución prohíbe que un partido tenga más de 300 legisladores. Si hay 500 diputados, el 300 no son las 2/3 partes de la Cámara. Entonces, es jurídica y materialmente imposible
que una fuerza política tenga 2/3 partes de arranque. Eso está en la Constitución. Segundo, en cuanto al árbitro a modo, si quisiéramos seguir en esa inercia facciosa que utilizó el régimen neoliberal, sería muy sencillo. Están por irse 4 consejeros del INE y tenemos los números en la Cámara para colocar a 4 no los tienen del proyecto no de Morena. Tienen. Claro que sí. Claro que sí. Ya hayan amenazado a medio mundo y salvo que ya tengan amenazas y carpetas de investigación. Permítanos tantito, Yo senador, no te escuchar. interrumpí, senadora. Senadora, te pido respeto, yo no te interrumpí. No te a la respeto, solamente te favor. aclaro. Bueno, yo no te interrumpí, dijiste muchas mentiras. Segundo, en cuanto al árbitro a modo, como te decía, tenemos los números para designar a 4, o podríamos aliarnos con su exaliado el PRI para que se designara uno al PRI y Morena 3, y avanzar lenta y pacientemente para conseguir los asientos necesarios en el Consejo General del INE. Pero no se trata de eso, sino de una transformación profunda. Senadora, usted miente. Hace 30 años el pueblo no elegía a los consejeros y magistrados del tribunal. Hace 30 años se les designaba desde el poder. Lo que presenta el presidente de la República en su iniciativa, que le pido que por favor lea, es la facultad de que el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y también el Ejecutivo nominen candidatos a consejerías y magistraturas. Deberían estar agradecidos en el Senado porque hasta este momento el régimen constitucional lo que establece es que la Cámara de Diputados por 2/3 partes designe a los consejeros del INE. Esta reforma cede parte de ese poder al Senado de la República para que puedan realizar las nominaciones. Ustedes van a realizar una manifestación pública, una movilización. Qué bueno que la derecha marche. Es importante también que lo demuestren en las calles y no solamente en Twitter. Aquí lo importante va a ser que nos expliquen por qué rechazan la principal plaza pública del país, por qué no van al Zócalo, le tienen miedo a no llenar el Zócalo, senadora. Y segundo, senadora, respeto también a la reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados en la instalación del grupo de trabajo se manifestó a favor de revisar el gasto en partidos y también en los institutos y en los tribunales. Senadora, los tribunales electorales locales trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio y le cuestan al país 4,000 millones de pesos. Y todos los juicios terminan en la instancia federal. ¿Por qué no nacionalizar la jurisdicción en materia electoral? Escuche la voz del pueblo, por favor, lea las encuestas. Gracias. Aunque yo sé que hay un montón de temas sobre la mesa, los tiempos de radio no perdonan. Si pudiéramos tener 1 minuto y 1 minuto de conclusiones, agradeciéndoles ya mucho todo lo que han aportado, se los apreciaría un montón. Sí. Pues yo creo que fue más que suficiente, ¿no? Vemos por una parte a alguien que se prepara, que lee las reformas, y a alguien que simplemente por consigna, es decir, no al presidente de la República, le están diciendo las cosas como son. Si realmente se quisiera hacer fraude, pues hace acuerdo con un partido, designa 3 Morena, 1 el PRI, y ya. Pero no se trata de eso, se trata de escuchar la voluntad de la ciudadanía, cosa que estos partidos de oposición no conocen. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.